Muy bien, pues va avanzando el retiro, se está más cansado, se va notando, así que no sé si tengo el poder de daros un plácido sueño en esta mañana y tener un poco de recuperación. Y me gustaría recordar que nuestro hermano Jordi, cuando empezó haciendo una introducción de la cuestión de la identidad, quiero recordar que el título genérico del tema de este retiro es Identidad con propósito. Es decir, identidad es ser, pero con un sentido. Es decir, no es ser por ser, sino que hay una dirección, hay un propósito, hay un objetivo. Y nuestro hermano Jordi nos estuvo comentando una serie de características de la identidad que son inamovibles y no se pueden cambiar, pero que hay otras que sí son modificables. En este caso, él apuntaba a formar parte del pueblo de Dios como una identidad que no dependía necesariamente de una cuestión genética, no dependía de cuestión de derechos por linaje, sino que dependía fundamentalmente, aunque creo que no utilizo esta palabra, pero de la voluntad y del firme propósito que la persona tiene de ser parte del pueblo de Dios. Esto es algo que la persona puede decidir. Y a mí me gusta insistir en esta palabra, voluntad. La voluntad es un elemento del alma importantísimo para poder generar modificaciones en lo que somos, en nuestra identidad. La voluntad es algo que Dios respeta y que Dios quiere tener a su servicio. No es algo que Él impone, sino que quiere que sea nuestra voluntad la que queramos poner a su servicio. Eso es un tipo de adoración y tiene consecuencias en nuestra vida. Luego, Jonathan, entre otras cosas, por supuesto, estuvo hablándonos de la identidad rota o de la identidad caída con lo que pasó allí en Edén. Esa identidad rota que tenía 3 características fundamentales en el ego, en el alma, sus talabartes, su orgullo, sus culpas, sus temores, sus miedos. Y es una identidad que bíblicamente es irredimible. Lo que Dios quiere, y esta es la diferencia que hay entre el verdadero evangelio del reino y cualquier religión. Todas las religiones procuran mejorar la carne. Todas las religiones, por muy bien pensadas que estén, te ofrecen coger tu vieja naturaleza y mejorarla. Pero ahora viene el mensaje bíblico y dice, no, tu carne no la vamos a mejorar. Tu carne solamente tiene una sentencia, la cruz. La carne tiene que pasar por la cruz y yo te voy a dar una vida nueva. Eso es el evangelio del reino. La vida nueva que Dios nos da. Por tanto, la identidad caída de la que nos hablaba Jonathan no tiene posibilidad de mejora en sí misma. No puedes coger algo podrido y mejorarlo. Ya está podrido, no tiene solución. Y Dios no quiere mejorar eso, quiere una vida nueva. Y nos estuvo hablando de la necesidad de la muerte para que se hiciera esa justicia y de la identidad de estar en Cristo siendo llenos del Espíritu Santo. Hay un versículo que me gustaría leer, tiene un poco que ver con lo que compartía Jonathan ayer, pero que es en un momento clave. Está en 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Y os confieso que para mí es un versículo aún misterioso porque choca con la imagen que yo me he hecho de un cierto evento. Cuando el Señor venga, lo que se conoce como el arrebatamiento, en el momento que sea, no nos vamos a meter con eso, pero ¿cómo te lo has imaginado? En la resurrección o el arrebatamiento, automáticamente todo mejora, pero aquí hay algo que a mí me resulta chocante. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Recordad que Jonathan ayer nos hablaba de estar en Cristo. ¿Y para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Es decir, ausencia de temor. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que en su venida no pasemos vergüenza como pasó
el hombre en el momento que cayó su identidad allí en Edén. Esto es curioso porque a mí me choca eso de que cuando el Señor venga pueda intentar huir de Él por sentir vergüenza. Pero eso quiere decir que se pueden mantener ciertas características de la identidad caída. Por lo tanto, es una lucha que vamos a tener que mantener durante cada día de nuestra vida. El ser llenos del Espíritu Santo no es una cosa que ocurre una vez y a descansar. Hay que ser llenos del Espíritu Santo cada día. Así que esto era poniendo un poco en cuestión algunas de las cosas que hemos estado viendo. Y yo tenía interés en escuchar a Jordi y a Jonathan para ver, tenía algunos aspectos abiertos, cómo enfocaba yo el asunto. Por eso decía que tampoco había ensayado y a ver cómo sale. Sí me gustaría tocar algunos aspectos de la identidad que tienen que ver con la psicología. Los que me conocen saben que yo no soy partidario de que las predicaciones quiten la palabra de Dios para que se conviertan en clases de psicología. Pero sí es cierto que la Biblia tiene mucha psicología. En las Escrituras hay mucha psicología porque Dios conoce perfectamente cómo funciona el alma humana, cómo funciona el hombre natural, cómo funciona la carne. ¿Y por qué creo que la importancia del alma y la psicología es importante que la abordemos y que lo ponga un poco como base en lo que vamos a tocar hoy de la identidad? El alma es un elemento clave en el ser humano. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, el versículo 7, digo solamente una pequeña parte, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, ¿por qué se va a someter a prueba la fe? La fe probada que algo tiene que para Dios es muy valioso, cuando una fe es probada. Versículo 8, cojo casi la segunda parte. En quien creyendo, es decir, una vez que nuestra fe ha sido probada, creyendo en el Señor, fijaos que no dice una vez que habéis creído. Creer es una constante. Dice el versículo 9, y aquí vengo al punto clave. Sometida a prueba vuestra fe, en quien creyendo, obteniendo, otro gerundio, el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin, el teleos, el propósito de nuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Si esto lo leemos con la mentalidad típica, digamos católica, ¿qué significa la salvación del alma? Pues que el alma no vaya al purgatorio, que el alma no vaya al infierno, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que lo que está diciendo la Escritura aquí no es si te vas al infierno o no. ¿Cuál es la salvación del alma de la que a veces nos habla la Escritura? ¿A qué salvación de alma se refiere esto? Que es el fin de nuestra fe. Quien controla tu alma, quien controla tu interior, te controla a ti. El campo de batalla que tenemos cada día como hijos de Dios está dentro de nosotros. Ahí es, como se suele decir, ahí es donde se parte el bacalao. Si tú tienes el alma de una persona, aunque sea engañada, tienes a la persona controlada. Por muy inteligente que sea, por muy poderosa que sea, si controlas el alma de una persona, la controlas a ella. Esto es importante. Y este es el terreno de juego donde vamos a batallar cada día los creyentes. Sigue diciendo el versículo 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué implica eso? Tener un alma, tener un corazón, tener un interior conforme al espíritu y no conforme a la carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? En las cosas de la carne. Es decir, ponen su alma, ponen su pensamiento, ponen su interior en las cosas que son de la carne. Y tal es el hombre, tal es su pensamiento. Muchas veces somos en función de las digestiones mentales que hacemos. Lo que tú digieres en tu interior es lo que se termina expresando más tarde o más temprano. A veces nosotros pensamos que disimulamos, pero disimulamos menos de lo que muchas veces pensamos.
Al final, lo que rumiamos por dentro es lo que se va a terminar expresando fuera. Y eso quiere decir que las cosas que rumiamos dentro se van convirtiendo en nuestra identidad. Se va convirtiendo en lo que somos. Así que el fin de la fe, el propósito de la fe, es que tu alma, es que tu corazón no quede vendida a la carne, no quede vendida a la vieja naturaleza, no quede vendida a este sistema, a este mundo, a esta Babel, luego hablaremos de Babel, sino que tu mente y tu corazón estén en el Espíritu. Eso te da vida, eso te da paz, eso te da desarrollo y te da perspectiva de una identidad completa y de una realización para la cual fuimos creados. Los que piensan en las cosas de la carne, más tarde o más temprano, ciegan corrupción. Los que piensan en las cosas del Espíritu, en su forma de vida, las cosas que hacen, son para edificación. Ayer, en alguna de las preguntas que se le hizo a Jonathan, su respuesta era servirse unos a otros, someteos unos a otros, ser llenos del Espíritu Santo. A mí algo que me gusta decir, es muy importante, hermanos, cuando vamos creciendo, si vamos madurando, y ahora hablaré algo de la madurez, aprendemos a ser felices, aprendemos a disfrutar cuando las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, están bien. Aprendes a ser feliz no cuando todas las cosas salen como tú quieres, no como cuando tus caprichos son saciados, sino cuando tú aprendes a disfrutar cuando tu prójimo, tus próximos, tu familia cercana, tus hijos, tus hermanos, tu congregación, tus compañeros de trabajo, cuando ves que están bien y en la medida de tus posibilidades colaboras para que estén bien y que estén en paz. Y ojo, que los demás estén bien no quiere decir que tengan todo lo que les apetezca, no estamos hablando de eso, sino que tengan lo que la Biblia te pide que le des a cada uno. Eso es amar. Amar no es cuchi-cuchi, amar no es todo sentimiento o dar todo lo que me pidan. Amar es darle a cada uno lo que la Escritura me pide que le dé a cada uno. Y no todas las personas le tengo que dar lo mismo. Pero cuando yo doy a cada uno lo que la palabra me pide que le dé a cada uno, estoy amando bíblicamente, estoy aprendiendo a dejar mi carne aparcada, crucificada, estoy aprendiendo a disfrutar y a ser edificado cuando lo que tengo en mi entorno está siendo edificado. Y eso forma parte de una identidad madura. Y ahora hablaré un poquito de la madurez. ¿Decía yo que iba a terminar pronto? Mateo 6:21. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que para nosotros sea prioritario, lo que para ti tiene valor, lo que para ti tiene peso, tu interior, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tus motivaciones se van a vincular a donde esté eso. Y ahora quiero leer un versículo que para mí es clave y tiene que ver con el alma. Todas estas cosas tienen que ver con la identidad y ahora las encajaremos. Segunda de Corintios 11:3. Este versículo llevo varios años que no dejo de darle vueltas y todavía me sigue impactando. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es decir, allí en Edén la serpiente astutamente mintió, engañó a la mujer. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es espectacular. Si tus sentidos son extraviados, si tus sentidos se desvían o se engañan, tu fidelidad sincera, tu obediencia sincera al Señor va a estar comprometida. ¿Por qué? Porque cuando tus sentidos son extraviados, tu alma es extraviada, es desviada. Y creo que ayer lo compartíamos con algunos jóvenes. Tú solamente puedes razonar, tú solamente puedes pensar, tú solamente puedes sentir. Es decir, las cosas que tú tienes dentro de ti
todo lo que tú piensas, puedes hacerlo porque esos datos, esa información, en algún momento llegó a tu alma a través de tus sentidos, a través de tu percepción. Es imposible que tú puedas pensar en nada que no te haya entrado alguna vez por los ojos, por los oídos, por el olfato, por el tacto, por el gusto. Esas son, aunque es corporal, pero son las vías de acceso a tu alma. Y esto daría mucho que hablar. Por eso, este mundo, Babel como sistema, está procurando constantemente alterar la capacidad de percepción humana. Te crea una realidad virtual donde de forma irreal crees que estás viviendo cosas que no estás viviendo. Un simulador te puede hacer parecer que estás llevando un avión y estás sentado en la silla de la cocina, pero te crees que estás llevando un avión. Te puedes simular la realidad, pero en ese momento la persona es que se puede creer perfectamente que está viviendo lo que no está viviendo. Eso es una realidad alterada. Es un estado alterado de conciencia. Es un desvío, un extravío del alma. Esto es simplemente un ejemplo. Pero se puede hacer de muchas maneras. Repitiendo mentiras, sobreestimulando sensorialmente a las personas, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso. Pero cuando tú manipulas la percepción de las personas, si tú puedes controlar los estímulos que a la gente le va a llegar de fuera, vas a terminar controlando el alma de la persona, el interior de la persona. Y cuando controlas el interior de una persona, lo llevas al punto que tú quieres. Por eso, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón se extravía, si el corazón es engañado, si tus percepciones son alteradas, vas a terminar siendo infiel al Señor Jesús. Por tanto, la identidad que vas a alimentar, ¿cuál va a ser? Y hay personas que dicen, si yo estoy muy bien con Dios, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que reunirme? Si con Dios muy bien, pero la gente no la aguanto. Porque tenemos todos una responsabilidad, cuando tenemos comunión unos con otros, de darnos estímulos sensoriales que nos generen ser llenos del Espíritu. Por eso, cuando estamos juntos, es importante las conversaciones que tenemos. Es importante las actitudes que tenemos uno para con otro. Por eso es importante cuando nos equivocamos uno con otros la confesión, la restauración, todo eso, porque es fundamental. Dios no eligió un sistema religioso, eligió un pueblo. Y si tú miras la Torá, si tú miras la ley, teología hay poquísima. Casi todo es cómo vivir. Porque cuando hay equilibrios en los engranajes de cómo vivir, la percepción sensorial de las personas está en el equilibrio suficiente y adecuado para que el alma sea informada correctamente y pueda ser fiel al Señor y puedan ser llenos del Espíritu. Ahí tenemos una responsabilidad. Por eso la cuestión de la identidad, ahora luego, estoy con una introducción, luego lo veremos, la identidad no solamente es individual. Hay una identidad comunitaria, algo apuntaba también Jonathan ayer, también apuntaba Jordi, como identidad como pueblo, y yo hablaré de identidad familiar dentro de un rato. La identidad es fundamental, no solamente la individual, sino la colectiva. Una identidad como pueblo, porque para que el pueblo pueda expresar el carácter del santo, ese pueblo tiene que tratar entre ellos de manera que los estímulos sensoriales, que la percepción que tú generes en los demás, le procure santidad. Ayer lo hablábamos en la piscina con algunos jóvenes. Cuando tú le preguntas a alguien por qué se quiere casar, alguien que sea soltero, pues puede haber muchos motivos. Hay gente que se quiere casar para ser feliz, muy malo. Pues si la otra persona no te hace feliz, pues ya tienes un problema. Si la otra persona no es el objeto que te hace feliz, ya tienes un problema. Hay personas que se casan para no estar solos. Hay personas que se casan porque quieren formar familias. Pero muy poca gente te va a decir, como objetivo para casarse, el motivo por el cual el Señor Jesús se entregó a la iglesia. Se entregó por causa de la iglesia. En Efesios 5 se habla del matrimonio
como una profecía, el matrimonio profetiza un misterio. Y se habla de que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y ahora te dice ¿para qué? Para santificarla. ¿Quién cuando se va a casar te dice que quiere casarse con una persona porque la ama tanto que quiere santificarla? Y no estamos hablando en plan espiritualoide. Yo te puedo asegurar en la consejería pastoral que algunos o muchos problemas que he tenido que atender es porque en un matrimonio un cónyuge puede ensuciar mucho al otro. Un cónyuge puede envenenar al otro y darle una actitud crítica hacia todo el mundo. Un cónyuge puede ensuciar al otro en el terreno de la sexualidad. Un cónyuge puede ensuciar al otro en el terreno de qué amor poner en las cosas materiales. Y un largo etcétera. ¿Quién se casa y se entrega a otra persona para santificarla? Cristo. Y los que queremos seguir sus pisadas, ¿no? Tenemos la responsabilidad cuando tratamos unos con otros de controlar los estímulos sensoriales que tenemos a nuestro alrededor. Porque cuando hacemos eso, estamos favoreciendo un contexto, una cultura, un ambiente que pueda ayudar a santificar a nuestros hermanos. Y cada vez que tú colaboras en santificar la vida de tu hermano, estás haciendo lo que hizo Cristo. Cristo se entregó para santificar. Muchas veces para tú colaborar en que tus hermanos estén bien y tengan un contexto adecuado e incluso perceptivo, vas a tener que tomar la cruz en muchas cosas. Y cosas que te apetecen, pasarlas por la cruz. Pero ¿qué ocurre cuando haces esto? Que el fruto es santificación hacia los demás. Y si el Señor te utiliza para que otros se santifiquen, puedes estar seguro que tú te estás santificando también. Que estás siendo lleno del Espíritu Santo. Segurísimo. Este versículo a mí me toca muchísimo. La importancia, hermanos, cuando me di cuenta, porque a veces enfocamos tanto lo espiritual que se nos olvida de que tú pecas y yo peco con mi cuerpo. De que pecamos con el cuerpo. Aunque lo que esté contaminado provenga del corazón, pero yo con mi cuerpo puedo darle una torta a alguien. Si le das una torta a alguien y le dice, no, ha sido mi cuerpo, pero mi corazón no tiene nada contra ti. Sería una tontería. Por tanto, controlar la percepción de nuestro cuerpo, los elementos sensoriales que tenemos a nuestro alrededor, y esto tiene una extrapolación y una proyección como vida comunitaria, como iglesia, como vida familiar, el controlar los estímulos sensoriales y perceptivos que tienen nuestros hijos alrededor. El mundo está peleando por ser él quien le dé a nuestros hijos estos estímulos sensoriales, porque quiere dar una identidad. Y pasan horas en un colegio donde lo que están procurando no es formarlos, sino lo que están procurando es que sean ciudadanos con el nombre de Babel en su mente y en su corazón. Y nosotros tenemos la capacidad de luchar contra eso. Eso le toca a cada familia, pero debiéramos tener conciencia de pueblo de Dios para tratar de colaborar con nuestros hermanos, con los que tienen hijos, para hacer un contrapeso a todo eso, generar una cultura bíblica, una cultura de discípulos de Cristo. Nuestros hijos no tienen que ser discípulos de Cristo cuando crezcan, lo tienen que ser desde pequeño, hay que discipularlos desde pequeño, generar un ambiente, porque todo eso va a generar una identidad. Como llevo ya casi 25 minutos hablando y sigo con la introducción, en Apocalipsis 18, paso un poco por encima, dice que todas las naciones, versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación. Es decir, las naciones han bebido el vino del furor de la fornicación de Babel, de la gran ramera. Acordaos del versículo de Efesios que nos leía Jonathan ayer. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Podemos ser embriagados con el vino del furor de la fornicación de Babel. Un creyente en el Señor puede estar perfectamente embriagado de cosas de este mundo y de este sistema que le tienen en un estado alterado de conciencia. E incluso en euforias
y en estados emocionales alterados y que no son ni siquiera naturales. Por eso es mejor ser lleno del Espíritu Santo y tenemos esa labor comunitaria de ayudarnos unos a otros. Mucho cuidado, yo soy el único que veo la verdadera Torá, todos los demás están equivocados y termino encerrado en mi casa y solamente me conecto online con alguien que dice cosas que me gusta oír. Y cuando no me gusta oírle, pues busco a otro maestro online también. Eso no es generar una cultura bíblica, una cultura de pueblo. Mucho cuidado con eso. La dispersión no debe seguir dispersa, porque entonces se pierde poder. Y esta Babilonia, dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y luego, a partir del versículo 11, va a decir con qué cosas Babilonia comercia, y los mercaderes de Babilonia comercian con muchas cosas. Se va a hablar de oro, de plata, de lino fino, de púrpura, seda, escarlata, una serie de cosas. Pero hay una que es muy curiosa. ¿Con qué están haciendo mercaderías los mercaderes de Babilonia? Y está en el versículo 13. El versículo 13, ¿cómo termina? En esa lista que es lo último que aparece como una mercadería en esta Babilonia. ¿Alguien me lo puede decir? Así tengo constancia de que estáis despiertos. Almas de los hombres. Almas de los hombres. Y la palabra alma, igual que en el versículo de Pedro, es en griego psige o psuje. Eso es decir psique o psicología, es lo mismo. Así que en esta Babilonia, tu alma y mi alma se está viendo como un producto para comercializar. Yo no sé, porque yo tengo una cuenta de Facebook, pero no entro. Pero me acuerdo que antes me daba hasta coraje, porque si se me ocurría abrirlo, me hacía la pregunta, ¿en qué estás pensando? Y yo, sí, vamos, a ti te lo voy a contar. Pero era lo primero que te preguntaba. Era lo primero que te preguntaba. Y ojo a un montón de cosas en las que no me voy a meter. Pero la inteligencia artificial, aunque tú te estés dando de alta con una cuenta de email, pero estás sacándote un perfil psicológico y a todos los niveles. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Por qué le estás preguntando? ¿Qué cosas quieres saber? Y estás sacando una cantidad de detalles de ti que cada vez que entras, más datos, más datos, más datos, más datos y más datos. Es decir, de cada persona en este planeta se está intentando sacar un perfil a todos los niveles. Y entonces, a mí me da igual que lo sepan. Eres un producto. Eres un producto. Y cuando Babilonia te tiene como un producto, algo quiere de ti y te puedo asegurar que no va a ser que tú vivas conforme a la identidad para la cual fuiste creado. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Me encanta cómo saluda aquí Juan al amado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Fijaos qué saludo. Así como prospera tu alma. Juan está saludando y está pidiendo, o al mismo tiempo está apreciando, como el alma, la psique, el interior de esta persona está creciendo. Está prosperando. Cuando tu alma prospera, tu proceso de identidad está en marcha y está yendo hacia adelante. Aquí habría que hablar de la madurez, porque la madurez forma parte, es una característica que se puede apreciar en la identidad de una persona. Hoy día es fácil encontrar personas que son sagaces, personas que saben trapichear muy bien y saben llevar el ascua a su sardina, personas que tienen suficiente prudencia, digamos mundana, para saber cuándo tienen que callar para no tener problemas, para no mojarse, para evitar. Personas de este tipo, es decir, tipo perrillos viejos, te puedes encontrar muchas. Pero personas maduras, eso cuesta mucho trabajo encontrar. Y igual que nos decía Jordi, tú no puedes cambiar tu fecha de nacimiento. Cuando tú ves la fecha de nacimiento de una persona y ves la edad que tiene, por lo que tú ves, sabes si más o menos aparenta su edad. Y aunque hay gente que está más estropeada de la cuenta y otros tratan de cuidarse, pero más o menos el desfase no es mucho. La sentencia la tenemos todos desde que nacemos. Y nadie puede cambiar ese decreto. La paga del pecado es muerte. Pero igual que no puedes cambiar tu fecha de nacimiento, y cuando pasa un tiempo, se espera que tu maduración, aunque sea biológica, vaya acorde a los años de vida que tienes, se nota perfectamente cuando tú tratas con una persona si estás hablando con una persona madura o no.
Y a veces no sabes ni explicar por qué, pero lo intuyes. Es un discernimiento que más o menos tenemos todos. Tú sabes cuando estás tratando con una persona madura o no. Cuando tú tratas con una persona madura, esa persona, aún en sus silencios, tiene peso. Una persona que tiene madurez, aún en sus silencios, esa presencia se nota. Una persona madura es una persona que en su identidad tiene características que pueden aportar mucho a la identidad comunitaria. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 13, y no cuando habla del amor. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Los niños tienen una identidad y se expresa. No solamente en lo que está en su característica física. Un niño tiene cosas de niño en su forma de interpretarlo todo. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es muy importante, hermano, que tengamos en cuenta que como parte de nuestra identidad debemos aspirar a una madurez. El pueblo de Dios está necesitando personas maduras, porque Babel tiene a la gente destrozada en muchas cosas. Cuando vienen las personas a Cristo, cuando hay personas que voluntariamente quieren formar parte de la identidad del pueblo de Dios, hay cosas que cambian inmediatamente, pero hay otras que necesitan un proceso. Y para que las personas puedan adquirir esa identidad progresivamente, se necesita estar acompañado de personas maduras. Y eso debe formar parte de la identidad del pueblo de Dios. Porque vivir el evangelio del reino tiene que hacerte una persona sabia sí o sí. Si no vivimos con sabiduría, es seguro, aunque pueda parecer un golpe bajo, que no estamos viviendo el evangelio del reino. Nos reuniremos, podremos poner la fachada religiosa, podremos tirar de talabartes, pero al final no estamos viviendo como debemos. Guardar los mandamientos de Dios dice que es nuestra sabiduría delante de los pueblos e inteligencia. Es sabiduría e inteligencia. Si nosotros vivimos el evangelio del reino, no podemos estar viviendo como si fuéramos niños pequeños tomando decisiones sin sentido o con una falta de peso en todo porque parezca que no somos capaces de ordenar las prioridades. Un niño no sabe ordenar prioridades. Es uno de los problemas de la inmadurez. Lo prioritario es lo que le apetece al momento. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos hacemos mayores, que una de dos, o maduramos o seguimos haciendo lo mismo pero con más disimulo y aprendiendo a justificarlo todo de otra manera. Pero el pueblo de Dios necesita gente madura para que aprendan a acompañar a los que siendo injertados quieren adquirir la identidad del pueblo de Dios. Me salto algunas cosas porque el tiempo va pasando y ahora ya sí me meto con el tema de la identidad directamente. La identidad responde a una pregunta. Cuando hablamos de identidad, eso tiene que ver con una pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Lo que tú eres, quién tú eres, es tu identidad. Y normalmente hay varias líneas o varios ámbitos desde donde tú puedes tener información de quién eres tú. Primero, la autopercepción. ¿Quién eres tú para ti? Esto puede parecer una tontería, pero si yo hiciera un ejercicio y os diera un folio y te doy un bolígrafo y te digo, descríbeme quién eres tú. Claro que pondrías cosas, pero probablemente escribirías menos de lo que te puedes imaginar. Porque esta Babilonia, con el vino del furor de su fornicación, tiende a que vivamos sin vivir. Como decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, pues una cosa así. Mucha gente está viviendo, pero no está viviendo, sin conciencia prácticamente de nada. Decirle a una persona, ¿quién eres tú? ¿Puedes hablarme de ti? Le va a costar mucho trabajo. Te puede decir a qué se dedica, te puede decir algunas cosas. Pero quién es en su identidad y en su esencia, a la mayoría de las personas le va a costar mucho. Ahora, esa respuesta de quién eres tú, desde tu propia autopercepción, puede ser real o puede estar desajustada. Tú puedes tener un concepto de ti
completamente equivocado. Eso, ¿quién me va a conocer mejor que yo mismo? Eso es una tontería. Porque el corazón humano es muy engañoso. Entonces, analizar tu corazón desde tu propio corazón engañoso, estás metido en una entelequia. Es casi imposible. Pero sí es cierto que todos necesitamos una cierta autopercepción de quiénes somos. Ahora, el otro frente o el otro ámbito de quién soy es quién pienso yo que soy para los demás. ¿De acuerdo? Es decir, quién soy según yo para mí, quién soy según yo pienso que piensan los demás de mí. No sé si me estoy explicando o estoy moviendo mucho el colacao. O sea, ¿quién creo yo que los demás piensan que soy? Porque eso es importante, y creo que también Jonathan apuntaba esto. Tú no eres sin los demás, porque precisamente los demás, la sociedad, el grupo donde nos movemos, es un espejo de nosotros. Y lo que los demás piensan de nosotros nos condiciona mucho más. Y luego el tercer ámbito es quién soy yo para los demás según ellos. Puede coincidir con lo que yo creo o no. Pero esto tiene un peso enorme y aquí volveríamos a la importancia de la comunión y del aspecto comunitario como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como los puestos aparte para tener una cultura distinta, una identidad diferente. Hace años que no la veo, pero conozco una mujer, ya es mujer. Mi familia, nada más que empiece a contarlo, sabrán a quién me refiero. Ella era una muchacha que cuando estaba en el colegio, los últimos cursos, y no sé si en el instituto también, pues se ve que los compañeros de los centros educativos donde estaban le decían que ella se parecía y que era clavadita a una top model de aquel momento que era bastante famosa. Era bastante obvio que lo hacían para meterse con ella. En lo único que esta muchacha se parecía a esa top model era en el color de los ojos y en el pelo, punto. Pero se lo decían. Obviamente era una burla hacia ella, pero se lo llegó a creer. De tal manera que yo recuerdo que ella decía, sí, pues yo soy igual que fulanita, no voy a decir ni el nombre de la top model, pero me acuerdo. Soy igual que fulanita y además me lo dice todo el mundo, ya estaba convencida. Y era ridículo, completamente ridículo. No se parecía en nada. Pero esa repetición constante de esa mentira en el grupo donde ella se movía, le llevó a tener la autopercepción y le llevó a creer que tenía una identidad que no era la suya, era completamente falsa. Por eso volvemos a la importancia de qué ambiente generamos entre nosotros. Cuando alguien te adula demasiado, dice Proverbios que algo quiere de ti. Nosotros no estamos para adular, estamos para bendecir, y no lo mismo. Bendecir a los demás para que delante de Dios sean lo que Dios quiere que sean o lo que Dios ha determinado que seamos. Hay una cuarta perspectiva de quién somos. ¿Quién dice Dios que soy? Y para los que somos hijos de Dios, este aspecto es fundamental. Porque lo que piense la gente de ti te podrá afectar más o menos, te podrá dar más o menos problemas. Pero lo que Dios diga que tú eres, eso va a tener unas proporciones, una importancia de proporciones colosales en esta vida y en la porvenir. Y fijaos una cosa, hermano. El propio Señor Jesús hizo a veces algunas preguntas que tenían que ver con su identidad en estas cosas que hemos dicho. Cuando Jesús llega a Cesarea de Filipo, esto es Mateo 16, versículo 13, le dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, que algunos de los profetas. Es decir, el grupo social amplio se quedaban cortos, bastante cortos. No tenían una conciencia adecuada de quién verdaderamente era Jesús. Y ahora a Jesús le interesa preguntar al entorno cercano. Y vosotros, es decir, lo que estáis cerca de mí, lo que me estáis conociendo mejor, ¿quién decís que soy? Y ahí es cuando viene la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Y cómo llega Pedro a esa conclusión? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero si os dais cuenta, Jesús va a preguntar a los discípulos cuál es la identidad que los demás piensan que tiene él. El grupo social. Y Jesús quiso ocultar su verdadera identidad. No voy a entrar en razones de por qué. Ahora, hay algunos aspectos de nuestra identidad que están desde el principio. O sea, desde que nacemos, cromosómicamente, o XX o XY. No existe el XE. No existe. Biológicamente, científicamente, no existe XE. XX o XY. Y cromosómicamente eso no lo puedes cambiar. Aunque te hagan un cisco quirúrgicamente. No puedes cambiar esa identidad cromosómica que tú tienes. Hay cosas en la identidad que tenemos desde el principio y que nos generan identidad, no solamente, obviamente no solamente una cuestión de sexo, sino otras características. Hay características de nuestra identidad que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestro temperamento que están desde un niño. Fijaos que el carácter de Jacob tenía un carácter de luchar y de pelear por la bendición, lo hizo toda su vida. Pero es que ya, como neonato, ya peleaba por eso, ya estaba intentando salir antes que el hermano. O sea, era algo que llevaba implícito en él. En su identidad ya llevaba ese ánimo de pelear por la bendición de Dios. Hay cosas que se traen desde el principio, pero hay otros aspectos de nuestra identidad que necesitan un proceso, que necesitan tiempo. Incluso la conciencia de quiénes somos también necesita un tiempo y es progresivo. Un bebé tiene identidad, pero hay aspectos que se van a desarrollar con el tiempo. Los grandes pintores de la historia no nacieron pintando. Eran un bebé aparentemente como los demás. Posiblemente traían un gen que les daba habilidades especiales, pero eso tendría que desarrollarse. Se traerían características de inicio, pero la identidad tiene que desarrollarse como ser humano y con las características que Dios nos da también. Estamos hablando de momento fundamentalmente de identidad terrenal. Recordad que estamos empezando con identidad terrenal y hablaremos también de identidad terrenal e identidad celestial. Jesús mismo, su conciencia de identidad, yo estoy convencido que necesita un desarrollo en el tiempo. ¿Vosotros pensáis que Jesús nació sabiendo hablar? Cuando nace como bebé, ¿nació dando discursos? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿A que no? Cuando nació como bebé, ¿él tendría conciencia de quién era? Eso necesita un tiempo. Y sí, podemos ver en Lucas que Jesús maduró pronto. Pero la conciencia de Jesús de quién era él, su identidad también necesitó un proceso. En Lucas dice que Jesús, Lucas 2:52, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Habéis pensado que Jesús, siendo el Hijo de Dios, su sabiduría necesitó también un proceso y un desarrollo? Hay cosas que Jesús supo de él, pero tuvo que desarrollarlo en el tiempo. Cuando está delante del sumo sacerdote y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Jesús sabía quién era, pero no lo supo desde que nació. Su identidad necesitó un proceso. ¿Y qué le dice el sumo sacerdote? ¿Habéis oído la blasfemia? Esto es curioso, es interesante. No podían soportar que alguien tuviera la identidad que Jesús tenía. Y eso daría juego para hablar otras cosas. Hay veces que vas a encontrarte personas que no van a soportar tu identidad según Dios. Y les va a costar mucho trabajo. Y las cosas de tu identidad que tienen que ver con Dios les van a parecer aberrantes, se van a escandalizar, incluso pueden querer dañarte. Jesús, Juan 6:41. Los judíos vuelven a murmurar, les molesta la identidad de Jesús. ¿Sabéis lo que había dicho?
yo soy el pan que descendió del cielo. Hay un momento en que Jesús sabe que, aunque nació y sabe quién es su madre, sabe en qué familia se cría, pero hay un momento en que tiene conciencia que su origen no es de ahí, sino que viene de arriba. Juan 8:23 les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Tiene tela que alguien te diga eso, ¿eh? Jesús sabía quién era, pero no nació sabiendo eso. Eso se desarrolló con el tiempo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Vosotros pensáis que tener conciencia de este tipo de cosas, de la identidad de Jesús mismo, eso fue demasiado temprano? Yo estoy convencido, hermanos, que esto necesitó un proceso. Si Jesús, siendo quien era, necesitó un proceso para saber quién realmente era, ¿qué de ti y qué de mí? No hay que perder el tiempo. Hay que procurar desarrollarnos y buscar esa madurez en quien verdaderamente somos. Y ahora yo quiero hablar un momento acerca de el papel y del rol que Dios le da al hombre, al Adán, en el principio. Me voy a unos textos que a Jonathan le encantan. Y lo habrá leído cientos de veces, no solo a nivel particular, sino predicando. Es raro que Jonathan no se venga a estos textos. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya estamos viendo desde el principio que hay una dimensión celestial y hay una dimensión terrenal. Primero Dios crea los cielos y luego crea la tierra. Aquí tenemos dos dimensiones. ¿De acuerdo? Y luego dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Dios hace al hombre y pone algo de su imagen y de su semejanza, ¿eso de dónde viene? ¿Del cielo o de la tierra? Aquí hay un aspecto del ser humano que es celestial. Y luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Eso qué es? ¿Celestial o terrenal? Eso es una función terrenal. Es decir, Dios crea al hombre como un eslabón entre esas dos dimensiones que él ha hecho. Desde el principio tenemos cielos y tierra. Y Dios crea al hombre con algo implícito en su esencia que expresa a Dios, es decir, que tiene parte de la dimensión celestial, pero le va a dar unas funciones que son aquí en la tierra. Y el hombre tiene la labor y tiene el cometido y el propósito, según Dios, de ser ese eslabón entre el cielo y la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios una vez que había creado varón y hembra. Fijaos que la imagen de Dios no es el varón, es el varón y la mujer. Los dos son imagen. Solo hombre no es toda la imagen. Solo mujer no es toda la imagen. Hombre y mujer sí expresan la imagen. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Esto es terrenal o celestial? Son funciones terrenales de ese ser, esa criatura que Dios crea como eslabón entre el cielo y la tierra. La voluntad de Dios para el ser humano es que el ser humano ejerza la voluntad de Dios que se hace en los cielos también en la tierra. ¿Os suena el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús tiene esto en su corazón. Nosotros como seres humanos tenemos el cometido, si es que conocemos a Dios, de expresar su imagen, de expresar su voluntad celestial en este mundo físico donde Él nos ha puesto. Por eso a mí me suele gustar que Dios no nos creó para que termináramos siendo una especie de fantasmas, de espíritus incorpóreos. Tú resucitarás con un cuerpo físico como el de Jesús. Jesús tenía un cuerpo físico con el que comió después de resucitar, que se le pudo tocar. Jesús no resucitó hecho un espíritu incorpóreo, físico. Esa es la voluntad de Dios, que el ser humano, en comunión con la dimensión espiritual o con la dimensión celestial,
proyecte en este mundo terrenal, que es la habitación del hombre, en esta dimensión que Él nos ha puesto, podamos proyectar su imagen y su voluntad. No me voy a meter mucho en este asunto, pero os puedo asegurar que dentro de los grupos ocultistas de poder que hay en este mundo, una de sus máximas es la siguiente: como es arriba, es también abajo. Esto es una de las máximas que ellos siguen. Ellos saben que hay una correlación y una relación entre las cosas que suceden en el ámbito espiritual que no percibimos tan claramente y lo que hay en esta tierra. El problema es que estos grupos ocultos de poder, a cambio de tener poder y otras cosas, la voluntad que quieren proyectar en esta tierra no es la dimensión celestial donde está Dios, sino la de las potestades del aire, de las que nos habla el apóstol Pablo, de entidades caídas. Pero lo saben y trabajan para eso. Nosotros, como pueblo de Dios, los que tenemos esa identidad, los que seguimos al postrer Adán, a Cristo, a Jesús, tenemos que proyectar la voluntad de Dios en esta tierra. Ese es nuestro cometido. Porque los que están en este mundo que tiene un príncipe, y Jesús no estaba diciendo poesía, este mundo tiene un príncipe que es el que manda, están tratando de proyectar otra imagen. Eso es lo que Dios quiere. Una sincronicidad entre el cielo y la tierra, y para eso fuimos creados. La voluntad de Dios era que el ser humano fructificara y se multiplicara. Cuando tú lees fructificación y multiplicación, yo no sé qué imagen se te viene a la cabeza, pero a mí a veces se me viene como un número indeterminado y así. Pero ¿esa es la forma en la que Dios planeó que el ser humano fructificara y se multiplicara? No. Dios estableció un orden de fructificación y multiplicación. Ese orden se llama familia. Y yo quiero hacer un apunte, y ya me está acusando el cronómetro, que lo tengo aquí puesto, para decir que en las Escrituras la identidad familiar es importantísima. Hasta tal punto que, por ejemplo, el nombre de Israel, que es un nombre celestial, no terrenal, si da tiempo hablaremos algo de eso después, se le da un nombre, pero se le da una familia. Y ojo que cuando se habla de Israel como nación, no pensemos en términos geopolíticos. Al pueblo de Dios muchas veces se le llama los hijos de Israel. Yo no sé qué se te infunde cuando tú lees eso, pero yo a veces me pregunto, cuando dice esa expresión, ¿es que Dios se acuerda de dónde descienden? Los hijos de Israel. Si se lee la Biblia en clave familiar, encajan muchas cosas. Se le llama los hijos de Israel. Hay una familia en la Biblia que a mí me llama la atención. Está en Jeremías 35. Esta familia tiene una identidad concreta. Los recabitas, ¿os suenan? Hay algunos que no les suenan. Vuestro lenguaje no verbal me lo ha dicho. Dios, para dar una enseñanza, quiso utilizar a los recabitas y le pide a Jeremías que se los lleve a un aposento alto del templo y que allí les dé vino para beber. Y entonces pues Jeremías va y lo hace. Esto está en Jeremías 35, versículo 2, un poco en adelante, y dice el versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, de la familia, insisto, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. No estaba prohibido, ¿eh? No era un pecado. Y le dicen, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, es decir, un ancestro suyo, nos ordenó, diciendo, no beberéis jamás vino, ni vuestros hijos. Es decir, le estaba dando un mandamiento que sería una identidad familiar por generaciones. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, semillas, ni plantaréis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días. Así funcionaba esta familia. Y Dios, por causa del tiempo, no explico más, pero Dios va a honrar a esta familia y va a decir que no faltará delante suya
ningún varón que sea de los recabitas, en su presencia. Dice, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Fijaos qué cosa más curiosa, hermano, para que veamos que dentro de nuestra identidad Dios nos da márgenes. Dios nos da márgenes. Aquí tienes una familia que tiene unas costumbres que no están contraviniendo a un mandamiento de Dios, si se está a la contra de eso. ¿Era pecado beber vino? No. ¿Pecado plantar viñas? No. ¿Pecado edificarte una casa? No. ¿Era obligatorio vivir en tiendas? No. Pero entendió uno de estos patriarcas que sería mejor para su familia que no tomaran vino, no sea que pierdan el dominio propio. Esto es una posibilidad que pienso yo. Al no plantar semilla ni viñas, no estarían tan atados a la tierra. Al no edificar casas, no estarían tan atados a lo material, sino, entiendas, una conciencia de peregrinaje continuo mientras vivan en este mundo y con dominio propio, absteniéndose de ciertos placeres y no procurando cosas que le quiten el dominio propio. Y este patriarca decide que su familia viva así y, por tanto, adquieren una identidad familiar. ¿Esto podía tener ventajas espirituales? Sí, aunque no fuera obligatorio. Imprime un carácter de que no solamente estamos aquí para las cosas de esta tierra, sino también para buscar las de arriba. Y si este hombre pensó eso para su familia, ¿por qué no? Cada familia tiene una identidad y tiene un carácter. Cuando tú entras en una casa, cada casa tiene su olor, aunque el que vive ahí no lo nota. Cada casa tiene unas costumbres, cada casa tiene una mochila, cada casa tiene una identidad. Cada familia tiene una identidad. Tú, en tu casa, en tu familia, puedes tener una identidad, pero lo que es interesante es que, aunque sean cosas que no sean obligatorias, pero tienes margen de parte de Dios para tomar identidad en cosas que creas que pueden edificar tu casa, no solo al presente, sino por generaciones. Para Dios es importante la identidad familiar. Y yo quiero terminar pronto, ya por la tarde pues tomaremos más, son las 12 menos 10 pasadas. 15 minutos, bien. Mira, volvemos a los textos favoritos de Jonathan. Dios formó, Génesis 2, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿El origen del primer Adán es terrenal o celestial? Terrenal. Es formado de la tierra, proviene de la tierra. Dice el versículo 20, y puso Adán nombre en toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Es muy interesante cómo Dios, en ese sojuzgar la tierra, está contando con Adán para que ponga nombre, para que dé identidad, para que dé funciones a animales de esta tierra. Para mí me parece bastante interesante, y a todo ganado del campo. Yo no creo que fuera simplemente una clasificación taxonómica en un sentido biológico. Pero dice algo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estos animales, entre ellos, no había una ayuda idónea para Adán. Y aquí quiero tocar un principio, me gustaría ser práctico hoy, hermano. Yo quiero ser práctico. No quiero solamente estar hablando de cosas teóricas. Y entonces Dios coge, versículo 22, hizo una mujer, la crea del propio hombre y la trajo al hombre. Y el hombre dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y es esta mujer, por lo que Dios va a decir, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mirad, hermano, Adán como hombre, su naturaleza, lo hemos dicho antes, ¿para qué lo crea Dios? Para que sea un eslabón entre la dimensión celestial y la dimensión terrenal. Pero ¿qué pasa con los animales? ¿Cuál es la dimensión donde el animal se desarrolla? ¿Y en la cual el animal está enfocado? La dimensión terrenal. El animal funciona por instintos y funciona por cosas que le vincula solo y exclusivamente. Su propia existencia glorifica a Dios. Pero un animal no tiene conciencia de la muerte.
Un animal no tiene neshama, yo no lo he encontrado en la escritura. Tiene nefesh, tiene sentimientos, los animales tienen sentimientos, tienen apegos, tienen cuestiones psicológicas que comparte con los seres humanos. Pero no tenemos constancia de que un animal tenga trascendencia. El animal tiene una vida terrenal, pero el hombre tiene vida celestial y terrenal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y esto tiene atribuciones para solteros, pero también para familias y los que estamos casados. La ayuda idónea de Adán no estaba en los seres que solo tenían una asistencia y una vinculación con la dimensión terrenal. No sé si se me está viendo ya el plumero por donde voy. Ahí no hay ayuda idónea. Entonces Dios tiene que hacer a la mujer, porque va a tener... La mujer es distinta al varón, pero tiene una característica en común. Por eso son coherederas, ¿no? La mujer, exactamente igual que el varón, tiene esa función de trascendencia y tiene esa función de lo celestial y de lo terrenal. Y como no estamos hablando de vida matrimonial, y no es un seminario de vida matrimonial, pero aquí pudiéramos volver a lo que decíamos antes. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio no hay enfoque en santificar a la otra persona? Que estás cogiendo tu matrimonio, por no decir tu familia, y lo estás dejando solamente en un contexto terrenal. Y eso más tarde o más temprano va a dar problemas. Si desvinculas de lo de arriba, al final lo de abajo se corrompe. Dios no creó la tierra para que estuviera desvinculada del cielo. Si desvinculamos del ámbito celestial lo terrenal, eso se corrompe rápidamente. Por eso la ayuda idónea del varón tiene que ser en línea con él, cielo y tierra. Por eso, los que no están en pacto con Dios, los gentiles, en las Escrituras, frecuentemente son comparados con animales inmundos. Cuando alguien le da la espalda a Dios, su forma de vivir es según yo pienso, según yo creo, según me apetece, y hay un momento en que terminan funcionando por instintos, incluso corporales. Y la lógica y la razón se convierten en justificaciones de sus instintos corporales. Y se vuelven como animales, o peor. Y esto lo podemos ver. ¿Cómo llama el Señor a la mujer sirofenicia que viene a pedirle ayuda? Perrillos. Y a los hijos de Israel los llama hijos. El famoso texto de Hechos 10, que Pedro ve 3 veces ese lienzo, dice que tiene cuadrúpedos terrestres, reptiles y ave de cielo. Y dice el versículo 28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Es decir, se está utilizando animales simbólicamente para enfocar o para describir lo que son las personas que todavía no están en pacto con Dios. Porque son personas que funcionan conforme a su instinto y son personas que toda la proyección de su vida la dedican al ámbito terrenal. Y no está bien dicho en el mejor de los casos, pero en el caso más trascendental, en comunión no santa. Porque hay personas que tienen comunión con entidades caídas. Por lo tanto, no pueden trascender. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Imaginaos, hermanos, las consecuencias que tiene para una persona que quiere vivir conforme a la identidad que Dios le ha dado, celestial y terrenal, juntarse, vivir con una persona que no está en pacto con Dios y que todo su enfoque y sentido de vida sea para lo terrenal. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta cómo eso condiciona la identidad familiar que tú vayas a tener? Si te casas con una persona que no quiere saber nada de Dios, que no está en pacto, ahora los hijos, ¿qué los hacemos? ¿En qué dimensiones educamos a nuestros hijos? Se complica mucho la cosa. Y no solamente hablamos de cuestiones matrimoniales. ¿Qué pasa cuando el ambiente, las amistades que yo tengo, donde me encuentro a gusto, son personas que solamente viven para el ámbito terrenal?
cuando mis amistades no están en pacto con Dios. Más tarde o más temprano terminan afectando la comunión con lo de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El propósito de Dios no es que vivamos en tal misticismo que nos olvidemos de esta tierra. Él quiere proyectar su imagen y su voluntad en esta tierra, y para eso te ha puesto a ti y me ha puesto a mí. Pero tampoco es que nos enfoquemos en esta tierra y nos olvidemos de cuál es su voluntad, de quién es Él. Si yo no conozco su identidad, y espero que me dé tiempo esta tarde, si yo no conozco la identidad de mi Creador, de mi Padre, va a ser muy difícil que yo pueda proyectar en esta tierra su voluntad. Si tú no me conoces, no puedes decir que estás haciendo mi voluntad y las cosas que yo quiero, si no sabes quién soy yo. Para tú hacer la voluntad de alguien tienes que conocer a esa persona. Y todavía me quedan 5 minutos, ¿no? Bien. El propósito de Dios para el ser humano y para las familias, el apóstol Pablo lo dice casi de paso en Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? Y luego fijaos qué descripción. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Espectacular. Yo leo esto y se me ponen los pelos de punta, hermano. O sea, la voluntad de Dios y lo que ocurre es que de Él toma nombre familia en los cielos y en la tierra. Si tú y tu familia caminan conforme a la identidad que Dios quiere, conforme al rol que tiene el ser humano, tu familia toma nombre de los cielos y al mismo tiempo de la tierra. Nunca estará coja en ninguna de estas dos patas. Tomar nombre en los cielos y tomar nombre en la tierra. Los recabitas tenían nombre en la tierra, eran conocidos por tener esas costumbres. Tenían una identidad en esta tierra. Pero Dios también les dio una identidad. Tomaron nombre en la tierra, pero también tenían nombre en los cielos. La voluntad de Dios es que las familias tomen nombre en los cielos y en la tierra y que esa sincronización no se pierda. Para avanzar un poquito más, a punto de terminar, en 1 Corintios 15, en el versículo 47, dice que el primer hombre, el primer Adán, es de la tierra, terrenal. Lo hemos visto antes. Dios crea al Adán, lo forma del polvo de la tierra, y una vez que lo forma del polvo de la tierra, tiene un origen terrenal, Él pone su aliento, y aquí viene la dimensión de arriba. Pero el segundo hombre, que es el Señor, Jesucristo, es del cielo. Lo hemos visto antes en estos pasajes. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús ya era. El último hombre ya era. Desciende del cielo. Lo que pasa es que en esta tierra se le prepara un cuerpo. Y viene. El primer hombre, terrenal. El último, celestial. Tú y yo traemos una identidad del primer Adán. Así que tú y yo empezamos por lo terrenal, y empezando por lo terrenal, seguimos a lo espiritual y procuramos expresar la imagen del que viene de arriba. Por eso dice el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, hemos traído la imagen de ese primer Adán, traeremos también la imagen del celestial. Hay algo que se completará en la venida del Señor Jesús cuando tengamos esos cuerpos nuevos. Ahí, esos cuerpos nuevos nos dará la identidad completa que todavía no vamos a tener. Ese ya, pero todavía no. Pues yo estoy convencido que ese cuerpo nuevo es un cuerpo humano, pero que el código genético tiene escritas otras cosas que ahora mismo no tenemos. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Y como el tiempo ha pasado, y os puedo asegurar que es un milagro que yo corte ahora, los que me conocen saben a lo que me refiero. Luego, si nos da tiempo en esta tarde, quiero hablar de algunas cosas terrenales. ¿Cómo se forma, quiero ser práctico, cómo se forma la identidad de una persona?
¿Cómo se forma la identidad en un niño, por ejemplo? ¿Cuáles son los primeros pasos, los primeros gérmenes de la identidad? ¿Por qué la importancia, y volveré a insistir, del entorno que generamos en la identidad de las personas? Y hablaremos también de algunas deformaciones identitarias, si el Señor lo permite, y iremos viendo algunas cosas más. Y de poner nombre en la tierra y en el cielo. Y algunas cosas más.